Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar con nuestro repaso de SQL. Nos habíamos quedado la clase pasada en las instrucciones de DL que estábamos revisando, que era prácticamente la instrucción crear, la instrucción drop, que es para eliminar, y la instrucción alter, que es para alterar o en este caso modificar un objeto en nuestra base de datos, ¿sale? Posteriormente empezamos ya a ver un poquito lo que eran las instrucciones DML, que es insert, select, update y delete. Nos quedamos prácticamente en la parte de los insert, ¿ok? Entonces, en nuestro ejemplo, que es el script que tengo acá, teníamos las variantes de la función insert, que en pocas palabras es insertar un dato de manera directa, poder insertar varios datos en una sola instrucción insert para no repetir esta instrucción la cantidad de veces que se vaya a ocupar, poder insertar valores de manera personalizada con los campos. En este caso solamente insertamos el nombre y el ID. Entonces los datos que vamos a poner aquí deben de corresponder con los campos que estoy colocando en la parte del insert. Y el tercer ejemplo era que no, el orden que yo ponga los campos aquí tiene que ser el orden en el cual nosotros vamos a colocar los valores después de la cláusula valúes, ¿sale? Al realizar la consulta, pues tenemos nuestra tabla con los valores que acabamos de insertar, ¿sale? Aquí el punto importante es que los valores que no indiquemos en la función insert se van a insertar con valores nulos, ¿sale? Aquí tenemos valores nulos, aquí también y aquí también, ¿sale? Ahora, esos valores nulos se ponen porque SQL, o más bien dicho, cuando definimos la tabla, que está aquí arriba, no especificamos ninguna restricción. Entonces, al no tener restricciones, pues prácticamente yo puedo agregar los valores que yo quiera, pero si yo le pongo la restricción de no nulos, esto prácticamente no lo podría yo hacer, ¿ok? Ahora, una recomendación, cuando ustedes inserten valores a una tabla, hay que asegurarnos que por lo menos los valores no nulos, los valores nulos no sean utilizados en operaciones SQL. Por ejemplo, si este campo, digamos que son datos de precios de un inventario y yo tengo este valor nulo, cuando yo quiera sumar estos valores, este valor nulo me puede causar conflictos en el resultado. O por ejemplo, si voy a concatenar cadenas, por ejemplo, el nombre con el apellido, este valor nulo que tengo acá me puede causar también conflictos, ¿sale? Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar con algún campo de la tabla de una base de datos, hay que asegurarnos que ese campo no tenga valores nulos, ¿vale? Eso nada más como recomendación. Ahora, nosotros ya vimos cómo funciona el insert y vimos de manera general el select, ¿sale? El select se compone de prácticamente la siguiente sintaxis. Lo voy a poner aquí arriba, ahorita lo borro, pero sería en pocas palabras, palabra reservada select. Aquí serían campos o en su defecto el comodín asterisco, palabra reservada from, origen de los datos, y la cláusula where para realizar filtros. Aquí serían las condiciones. Posteriormente, si vamos a hacer agrupaciones, palabra reservada group, group by, y serían campos de agrupación. Y finalmente, si vamos a ordenar el resultado, la cláusula order by y los campos de ordenación, ¿vale? Esa es la sintaxis completa de un select, ¿sale? Palabra reservada, los campos que vamos a utilizar, o si vamos a utilizar todos, el asterisco como comodín, palabra reservada from, el origen, que en este caso sería la tabla que vamos a nosotros a consultar,
Recomendación, siempre utilizar toda la ruta completa, que sería la base de datos, el esquema y en este caso la tabla o el nombre del objeto. Si vamos a aplicar filtros, palabra reservada where, y aquí vamos a poner todas las condiciones que nosotros consideremos para realizar filtros. Si vamos a realizar agrupaciones, palabra reservada group by, y los campos que no van a formar parte de lo que son funciones de agregación. Ahorita vemos qué son las funciones de agregación, ¿sale? Pero prácticamente, si nosotros en nuestra consulta tenemos campos y todos los campos que no formen parte de una función de agregación, los debemos de colocar en la parte del group by. Y finalmente, si vamos a ordenar, los campos con los cuales vamos a hacer la ordenación, ¿sale? Entonces, esa es la sintaxis. Ahorita la que estamos usando nosotros es una sintaxis general, ¿no? O sea, muy genérica. Nada más, la palabra reservada select, estamos trayéndonos todos los campos y en este caso el origen, que es la tabla que está en el esquema DBO, que está en la base de datos admin SQL 2024, ¿sale? Entonces, eso es lo que tenemos ahorita. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No, profe. ¿No? Ok, entonces vamos a ver ahora cómo funciona el select y las demás funciones de ML, que es el update y el delete, ¿sale? Para ello, vamos a crear una nueva tabla. Vamos a crear create table en la misma base, admin SQL 2024, pero le vamos a poner de nombre inventario, ¿sale? ¿Qué campos le vamos a crear? Le vamos a crear un ID de tipo entero. Le vamos a crear un código de producto. Bueno, no, vamos a ponerle descripción directamente. Descripción de tipo nvarchar. Vamos a ponerle de 100. La descripción la vamos a cambiar por producto, ¿vale? Producto. Vamos a poner una marca que va a ser igual de tipo nvarchar de 100, coma, vamos a poner el precio que va a ser de, bueno, vamos a ponerle la cantidad o existencias, más bien dicho, existencias de tipo entero y el precio de tipo flotante, ¿vale? Vamos a crear esa tabla. Entonces seleccionamos F5 o ejecutar. Aquí me dice que ya se ejecutó de manera correcta. Comentamos esto para que ya no me marque conflictos. Este select lo voy a copiar aquí arriba, que era del ejemplo anterior de la clase pasada, y lo voy a comentar. Y finalmente vamos a cambiar aquí, que ahora la tabla se va a llamar inventario, ¿vale? Entonces, inventario, ejecutamos y ahorita está vacío nuestro inventario, ¿vale? Vamos a insertarle unos valores. Entonces vamos a ponerle insert quinto, nuestro objeto, bueno, nuestra tabla. Vamos a copiar esto, lo pegamos acá. Vamos a poner la palabra values, vamos a agregar todos los campos y vamos a agregar unos productos, ¿vale? Entonces vamos a ponerle un 1. El producto va a ser, vamos a ponerle una PC, coma, la marca va a ser HP, coma, le vamos a decir que tenemos 2 existencias y nos cuestan 5,000 pesos cada una de ellas, ¿no? Entonces vamos a agregar unos 6 productos. Entonces vamos a copiar esto y vamos a ponerlo aquí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sale? Entonces vamos a agregar esos productos, vamos a cambiarle como tal el producto. Entonces el producto 2 va a ser una laptop, va a ser Lenovo. Aquí tenemos 5 y cada laptop nos cuesta 15,000 pesos. Luego vamos a tener un servidor. El servidor le vamos a decir que es IBM. Tenemos 1 y me cuesta
35,000 pesos, ¿sale? Luego vamos a decir que tenemos un monitor. Bueno, este sería el producto 3, el producto 4, el producto 5 y el producto 6, ¿sale? Entonces el monitor va a ser de la marca Samsung. Tenemos 5 y cada monitor cuesta 3,800, ¿sale? Luego vamos a tener, por ejemplo, el teclado. Va a ser de la marca, vamos a poner otra marca. Bueno, vamos a dejarle Dell. Vamos a poner la marca Dell. Tenemos 10 y cada teclado cuesta 800 pesos. Vamos a agregar otro teclado. Este va a ser de la marca HP. Tenemos 5 y estos teclados cuestan 1,200. Vamos a agregar de una vez otros 4 productos para que tengamos 10. 7, 8, 9 y 10. Tenemos 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Entonces, ya tenemos 2 teclados. Aquí vamos a utilizar una cámara. Vamos a utilizar una marca, por ejemplo, Creative. De esta cámara tenemos 3 y cada cámara nos cuesta 950. Luego tenemos un mouse. Va a ser de la marca, vamos a ponerle genérica. De estas tenemos 20 y cada mouse nos cuesta 120 pesos. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos cables. Vamos a poner un cable USB de la marca Tricom, vamos a decirle. Y tenemos 20 cables y cada cable nos cuesta 280. Finalmente, ¿qué más agregamos? Por ejemplo, un disco duro. De la marca, vamos a ponerle Seagate. Seagate, si no me equivoco, así se escribe, Seagate, ¿ok? Aquí vamos a decir que tenemos 5 discos duros y cada disco duro nos cuesta 1,045 pesos. Listo. Entonces, esos son nuestros productos. Seleccionamos esto, lo ejecutamos y ya se agregaron los productos, ¿sale? Entonces, vamos a comentar estas líneas de código y entonces ahora sí, si ejecutamos, aquí están nuestros productos en nuestra tabla, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta acá con la inserción? Supongo que no, pero nada más para confirmar. No, profe. ¿No? Perfecto. Bueno. Entonces, vamos a trabajar ahorita con el select, ¿ok? Yo ahorita tengo el select general, que es prácticamente palabra reservada select. Aquí tengo el asterisco y tengo la palabra reservada from y lo que sería, en este caso, el destino, ¿sale? Pero yo puedo también utilizar un select donde solamente me muestren los campos que yo quiero visualizar. Por ejemplo, digamos, yo quiero ver el nombre del producto, entonces aquí pondría el campo, producto, coma, ¿qué más necesito ver? Por ejemplo, la existencia, y qué más, por ejemplo, el precio. Solamente esos 3 campos. Entonces yo puedo aquí agregar los campos que necesito visualizar de mi tabla original. Entonces esa es otra forma de hacer el select. Entonces de esa forma solamente visualizo los campos que necesito. También los puedo poner en el orden que yo quiera. Por ejemplo, puedo poner primero la marca, luego el producto, luego el precio, por ejemplo, luego la existencia y al final, pues si quieren ponemos el ID, ¿no? Por cualquier cosa. Cuando manejamos de esta manera lo que son los campos, el último campo no lleva coma, ¿sale? El penúltimo sí, pero el último no, ¿ok? Yo lo ejecuto y ya tengo la tabla de una forma diferente, prácticamente como la definí aquí. Si yo le pongo una coma al final, me va a marcar un error, ¿sale? De hecho, aquí me dice que hay un error de sintaxis cerca de la palabra from, ¿ok? Entonces, el último campo nunca lleva coma, ¿ok? Entonces, aquí el orden que yo ponga y los campos que quiera yo ver,
es prácticamente lo que yo estaría colocando como los campos, ¿sale? Esa es otra alternativa del select. O simplemente, como ya lo teníamos anteriormente, le colocamos el asterisco, ¿sale? Entonces el asterisco lo que va a hacer es un comodín, nos va a traer todos los campos que tiene la tabla y en el orden en el que fueron creados, ¿ok? Entonces, esa es otra forma de poder hacer select. En este caso, con campos. Voy a dejar aquí el producto, la existencia y el precio, ¿vale? Para que tengamos esa versión, ¿ok? Listo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo funcionan los filtros con la cláusula where, ¿sale? Entonces, voy a comentar y voy a quedarme con el select que tiene todos los campos, ¿sale? Entonces, si yo quiero hacer un filtro, por ejemplo, si yo quiero decir where, necesito ver todos los productos que sean mayores a 10,000 pesos, yo puedo utilizar aquí una condición que diga, por ejemplo, precio sea mayor o igual a 10,000 pesos, ¿vale? Le doy filtrar, le doy ejecutar y solamente tengo dos productos que cumplen la condición de ser mayor o igual a 10,000 pesos. Pero a lo mejor también digo, solamente quiero los productos que sean mayores o igual a 10,000 pesos, pero también que precio sea menor a 30,000. Entonces, de esa manera solamente tengo un producto que cumple la regla, que sea mayor a 10,000 y menor a 30,000, ¿sale? Así es como funciona el where. Y yo aquí puedo agregar todas las condiciones que yo quiera para utilizar el where, ¿sale? Por ejemplo, vamos a ver nuevamente los campos y vamos a ver qué podemos hacer. Por ejemplo, yo puedo decir, necesito ver todos los productos que tengan más o que sean mayores o igual a 5 existencias. Entonces yo ocupo el campo existencia, que sea mayor o igual a 5, selecciono, bueno, ejecuto, y estos son los productos que son mayores igual a 5 existencias. Pero ahora, de este filtro que tengo, también necesito ver, le voy a poner la condición AND, que en este caso me diga que el precio sea menor a 15,000 pesos, ¿sale? Ejecuto y ahora tengo estos productos. Bueno, vamos a reducirlo un poquito. Vamos a ponerle 10,000. Ahí está. Entonces, ahora tenemos... ok. ¿Qué tenemos aquí? Por ejemplo, aquí tenemos un error. Yo estoy agregando la condición, pero la condición no funciona. ¿Por qué? Porque se supone que este producto no me lo debería demostrar, ¿cierto? ¿Por qué no me lo debería demostrar? Porque no se está cumpliendo la regla. ¿Y cuál es la regla? Cuando yo ocupo el operador AND, esta condición debe de ser verdadera y esta condición debe de ser verdadera, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la existencia se cumple, pero esta no se cumple. Cuando yo utilizo en where expresiones de este tipo, racionales, yo ocupo algo que se llaman tablas de verdad. No sé si se acuerden, en matemáticas o en programación tuvieron que haber visto tablas de verdad. ¿Qué quiere decir? Si la primera condición es verdadera y la segunda condición es verdadera, esto nos va a dar verdadero. Si la primera condición es falsa y la segunda es verdadera, esto me va a dar falso. Si la primera condición es verdadera y la segunda es falsa, esto me va a dar falso. Y si la primera es falsa y la segunda es falsa, esto me va a dar falso para la condición AND. Sí, para la condición AND. Esto lo vamos a manejar así, ¿vale? ¿Cuál es la otra tabla de verdad? Es el OR, ¿sale? Pocas palabras, para la condición OR. Si la primera es verdadera o esta es verdadera, va a ser verdadero. Si una de estas dos es verdadera, el resultado es verdadero. Si una de estas dos es verdadero, y si estas dos son falsas, es falso, ¿sale? Y existe otra más que es la negación, que en pocas palabras es, si yo aplico el NOT solamente para valores,
En este caso nada más tendríamos dos. Por ejemplo, verdadero y falso. Si hago la negación de verdadero, va a ser falso. Y si hago la negación de falso, este va a ser verdadero. ¿Vale? Entonces, esas son las tablas de verdad que utilizamos. No sé si ya se acordaron de ellas. En alguna materia de matemáticas o en alguna materia de programación debieron de trabajar con ellas. A lo mejor los operadores racionales no las ocuparon, pero las tablas de verdad sí las debieron de haber ocupado. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con mi consulta? No está funcionando porque ¿qué tiene que decir el AND? El AND me dice que esta expresión y esta expresión deben de ser verdaderas, pero esto que yo ponga acá se evalúa en cada registro completo, ¿sale? No se evalúa de manera independiente. ¿Qué quiere decir? Que SQL agarra el primer registro y dice, ¿la existencia es mayor o igual a 5? Sí. Pero ¿qué pasa con el precio? El precio es menor a 10,000, son 3,800, es correcto. La existencia es mayor a 5, sí, es 10 y es menor a 1,800. Pero aquí tenemos 1,200 y también es igual a 10,000. Todos están correctos. Creo que me había confundido y pensé que era 12,000, ¿vale? Pero vamos a reducirlo, por ejemplo, que sea menor a 1,300. Y ahora sí tenemos menos. Ya el que teníamos de 1,500 ya no existe. Entonces, estas condiciones se van ejecutando de manera completa en todo el registro, con los campos que nosotros vayamos seleccionando. Si yo le pongo un OR, ¿qué va a pasar? Si se dan cuenta, prácticamente me trae casi todos los productos. De hecho, hay solamente dos productos que no cumplen ninguna de estas dos condiciones. ¿Cuál? Que la existencia sea mayor o igual a 5 y que la existencia sea menor a 1,300, ¿sale? Por ahí tenemos lo que es la laptop, que vale 15,000, y tenemos el servidor que vale 35,000 o más de 30,000 pesos, ¿sale? Si se dan cuenta, aquí no aparece, bueno, no aparece el servidor, perdón. Entonces, el otro producto era, déjenme ver, porque tenemos 8, sería el, ¿cuál era? Era el servidor. La laptop sí apareció. No debería de haber aparecido. Déjenme ver. Ah, no, sí, claro. Ahorita les digo por qué aparece la laptop, pero déjenme ver cuál es el producto que no está apareciendo. Entonces, es el 3. El 3 es el servidor a la PC, que cuesta 5,000. ¿Vale? ¿Por qué no aparecen? Por ejemplo, los que no aparecen es este y sería este. ¿Vale? Estos dos son los que no aparecen, en la PC y el servidor. Si evaluamos el primer registro, dice, ¿la existencia es mayor o igual a 5? No, no es mayor o igual a 5. O el precio es menor a 1,300. No, pues este que es falso con falso, nos da falso y entonces por eso no se muestra. ¿Qué pasa con el servidor? ¿Existencia es mayor o igual a 5? No, porque es 1. ¿Precio es igual a 1,300? No, porque son 35,000. Entonces, por esa razón es que esos dos productos no aparecen. Todos los demás sí aparecen. ¿Por qué? Porque con que se cumpla una de las dos condiciones, se va a mostrar el registro. En este caso, por ejemplo, tenemos este que tiene 3 existencias, no cumple esta condición, pero sí cumple la del precio. ¿Por qué? Porque vale 950. O al revés. Por ejemplo, tenemos este de 15,000, cumple la primera condición porque es mayor o igual a 5, pero el precio es mayor a 1,300, pero como se cumple esta, por eso es que se muestra. Si yo le pongo el AND, lo regreso como estaba, prácticamente se deben de cumplir las dos condiciones para que se pueda mostrar el registro, ¿sale? Entonces, así es como podemos agregar filtros a nuestras consultas. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, ahora, vamos a ver qué son las funciones de agregación. Voy a copiar esto acá y lo voy a poner acá abajo, ¿sale? Ahora, voy a quitarle el where y tenemos todos nuestros productos, ¿sale? Ahora, las funciones de agregación son funciones matemáticas. Pueden ser funciones que ya existen en SQL Server
o más bien dicho en SQL, o pueden ser funciones que nosotros podemos crear. Nosotros vamos a ver en la materia cómo creamos funciones y esas funciones las podemos usar dentro de nuestras consultas, ¿sale? De entrada, las funciones de agregación son funciones que ya existen, ¿no? ¿Cuáles tenemos? Las más comunes son sum, de suma, count, para contar, mínimo, para sacar el mínimo, máximo, para sacar el valor máximo, ABG, para sacar un promedio, ¿sale? Estas son las más comunes. Hay otras que son más de forma de, digamos, de cierta manera matemáticas, pero las que más se ocupan son estas 5 funciones de agregación. Ahora, ¿cómo funciona? Por ejemplo, digamos que yo tengo mi inventario y quiero saber cuánto tengo en existencias en total. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer count, bueno, más bien dicho, puedo hacer una suma de ¿qué? Del campo existencia. Entonces voy a poner aquí existencia, ¿sale? Si yo ejecuto esto, me dice que tengo 76 existencias de todos los productos, ¿no? Quiero saber cuánto vale mi inventario. Entonces le puedo poner suma y le puedo poner precio, ¿vale? Lo ejecuto y aquí me aparece 76 existencias, 63,195 en precio. Pero aquí tenemos un error. ¿Alguien me dice cuál es el error que tenemos? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo visualizan? Les regreso los campos, todos los campos de la tabla. Por ejemplo, vamos a poner aquí un select, asterisco, from, y voy a poner esto. Entonces selecciono estos dos y aquí está. Aquí están mis productos. Me dice que tengo 76 existencias, que es la suma de esta columna. Si sumamos, sí nos van a dar 76, serían 20 y 20, son 40, 45, 40, 50, 53, 63, 68, 69, 70, 71 y 5, 76. Sí nos dan los 76. Y nos dice que tenemos 63,195, que sería la suma de la columna precio. Pero si yo estoy buscando saber cuánto vale mi inventario, ¿este valor de 63,195 es correcto o es incorrecto? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué piensan ustedes? No es correcto, profe, ¿Por qué no es correcto? porque ahí la suma es como si hubiera un objeto de cada inventario, o sea, un precio nada más. Un producto, ¿no? Ajá, un producto. Correcto. La observación de su compañero es correcta. Este valor no me dice el valor de mi inventario. ¿Por qué? Porque como bien lo dijo, yo aquí tengo el precio unitario, pero aquí tengo dos existencias. Realmente, ¿cuánto tengo en PCs? Tengo dos productos de 5,000, serían 10,000, ¿sale? ¿Cómo puedo hacer eso? Pues muy fácil, ¿no? Puedo usar una función de agregación con una función matemática. Por ejemplo, ¿cuál sería la función matemática? Multiplicar existencia por precio, ¿sale? Por ejemplo, voy a comentar estas columnas y le voy a poner aquí, por ejemplo, el producto, ¿vale? Voy a poner coma, existencia, coma, precio, coma, y esto lo voy a encerrar entre existencia, aquí me equivoqué, existencia, ¿sale? Lo voy a encerrar entre paréntesis, ¿sale? Voy a seleccionar esto y lo voy a ejecutar. Y ahí está. Entonces, ¿qué sucede? Precio, 5,000 pesos de la PC por 2 son 10,000. 5 por 15,000 son 75,000. 1 por 35 son 35. 5 por 3,800, 19,000. Entonces, para poder saber el precio real de mi inventario, tendría yo que sumar esta columna, que es prácticamente esta operación matemática, ¿vale? Entonces voy a regresar a como estaba
Esto lo descomento. Y entonces esto lo puedo sumar. Si quieren, para que quede todo agrupado, ¿qué voy a sumar? Primero se va a ejecutar lo que está internamente en los paréntesis, que sería la multiplicación, y luego ese resultado lo va a sumar con el siguiente campo, ¿no? Entonces vamos a ver si es cierto. Ahí está. ¿Cuál era el valor original? 63.195, pero el valor correcto sería 169.075, ¿sale? Entonces, este valor que tengo acá, que corresponde a este cálculo, es el valor correcto, ¿sale? Entonces, algo que hay que tomar en cuenta cuando trabajemos con bases de datos es la interpretación de los resultados, ¿sale? En primera instancia yo hubiera dicho, pues este es el valor correcto, pero no es cierto. O sea, cuando nosotros trabajemos con bases de datos, tenemos que analizar cómo está la información para poder decidir si este valor es correcto o tenemos que hacer un cálculo adicional para poder obtener dichos valores, ¿vale? Entonces, el valor correcto, y como está basado en lo que nos comentó su compañero, teníamos que multiplicar la existencia por el precio, ¿sale? Por ejemplo, podemos contar también cuántos registros hay. Entonces puedo usar la función count y puedo agregar, por ejemplo, le puedo poner un asterisco. Entonces simplemente me va a decir cuántos productos tengo y me va a decir que son 10. Acuérdense que nada más agregamos 10 productos, ¿vale? Entonces tenemos 10 productos. Podemos sacar el valor máximo del precio. Podemos poner mi max. ¿De dónde? De precio. Y a la vez podemos poner el mínimo del precio. Listo. Entonces, si yo ejecuto esto, tengo el valor máximo, es el servidor que costaba 35,000 pesos, y el valor mínimo 120 pesos, que debe de ser, si no me equivoco, el cable o el mouse. 120 son el mouse, ¿sale? El mouse es el que cuesta, es el precio más barato, ¿sale? Pero aquí lo estoy sacando o estoy asumiendo que va a ser el precio unitario, no el valor en conjunto de todos los productos, ¿sale? Repito, depende de qué es lo que queramos mostrar, cómo debemos de interpretar los datos. Y finalmente el promedio. A lo mejor voy a sacar el promedio de lo que sería, en este caso, las existencias, ¿sale? Ahorita vamos a anotar algo raro. Voy a poner existencias, ¿sale? Creo que lo escribí mal. Existencia, listo. Ahí está. Me dice que el promedio es 7, pero no es cierto, ¿sale? ¿Por qué? Yo sumo, habíamos dicho que cuánto teníamos de productos. Bueno, voy a poner esto. Voy a borrar esto para que ya no me marque problemas. Lo ejecuto. Y me dice que son 7, pero ¿cuánto tenía yo de productos? O sea, ¿cuánto eran mis existencias? Eran 76. 76 entre 10. Hacemos la operación matemática, que sería el promedio. 76 entre 10. Me da 7.6. ¿Por qué tengo 7? ¿Alguien me dice por qué me está arrojando un 7 en lugar de 7.6? ¿Por el ¿No? tipo de No. valor? ¿Cómo por el tipo de valor? Que se trate como número entero y no como decimal. ¿No como qué, perdón? Que se trate como un número entero y no como decimal. Tiene que ver con el número entero, pero aquí, bueno, tiene que ver con el tipo de datos con el que yo creé la tabla. La existencia le puse que es de tipo entera. Entonces, todas las funciones que yo realizo operaciones matemáticas, en este caso el promedio, me va a generar el promedio sobre la parte entera. ¿Por qué? Porque va a convertir el valor en tipo entero. ¿Qué puedo hacer para poder hacerlo de manera correcta? Puedo hacer dos cosas. Una, modifico la estructura de la tabla, que quiere decir que le cambio el tipo de datos a la existencia. En lugar de ponerle entero, lo pongo en flotante, por ejemplo, o en decimal, o realizo una conversión directa en el campo. Por ejemplo, hay una función que se llama convert. Abro paréntesis, de hecho ahí me dice, hay que poner el tipo de datos, le voy a decir float, coma,
el campo que voy a convertir y cierro paréntesis. Entonces, si esto lo ejecuto nuevamente, ahora sí me dice 7.6. Esta conversión la estoy realizando en tiempo de ejecución. Yo no estoy afectando la tabla. En este caso, el campo de la tabla siempre va a ser entero. Pero para esta operación matemática yo estoy diciendo, conviérteme ese valor en decimal. ¿Vale? Esa es una forma de hacerlo. La otra es que o creemos desde el principio de la tabla este valor en flotante o hacemos un alter a la tabla y alteramos el tipo de datos de la existencia. ¿Sale? En lugar de entero lo cambiamos a flotante. ¿Sale? Entonces, estas son las funciones de agregación. ¿Sale? Cuando no tenemos campos adicionales, que quiere decir que solamente agregamos la función, no es necesario utilizar la función GroupByte. ¿Sale? Pero, por ejemplo, si yo quiero saber, por ejemplo, digamos, sí tenemos productos iguales. O sea, quiero saber los productos únicos. En este caso, aquí tengo 2 teclados porque son de 2 marcas diferentes. Pero no me interesa saber la marca, sino necesito saber cuánto es la existencia y cuánto es el valor en dinero que tengo de ese inventario. Yo tendría que agregar este campo para que me lo agrupe por el campo producto. Por ejemplo, vamos a hacer esa consulta. Voy a comentar esta. Voy a copiar esto. Y lo voy a poner aquí abajo, nada más para tenerlo a la mano. ¿Sale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un select. ¿De dónde? De la tabla inventario. ¿Y qué campo necesito? Necesito agrupar por producto. Entonces, necesito acá al producto. Coma. ¿Qué necesito hacer? Necesito saber cuántas existencias tengo de cada producto. Aquí, como nada más tengo una PC, me va a decir que es 2. Una sola laptop me va a decir 5. Servidor me va a decir 1. Monitor me va a decir 5. Pero aquí tengo 2 teclados, entonces va a ser, en lugar de que me muestre 10 y 5, me debe de mostrar 15. ¿Sale? Y todos los demás, como son únicos, pues me va a mostrar su cantidad única. ¿Sale? Entonces aquí voy a poner una suma. ¿De qué campo? De existencia. ¿Vale? Si yo lo ejecuto así como lo hice anteriormente, me va a marcar un error. Me va a decir que hay un objeto inválido porque estoy utilizando una función de agregación y necesito utilizar la función GroupByte. ¿Sale? Este error, ¿por qué sucede? Porque yo estoy agregando una función de agregación y estoy agregando un campo. La diferencia que tenía con la consulta anterior es que todo lo que estaba aquí adentro eran funciones de agregación, ¿sale? No había un campo que no estuviera dentro de una función. Entonces, la regla de SQL nos dice, si tú agregas una función de agregación y tienes campos que no pertenecen a la función, entonces hay que usar la función GroupByte. Y aquí vamos a poner todos los campos que no están dentro de una función de agregación. En este caso solamente es uno. Vamos a poner producto, ¿sale? Selecciono esto nada más y aquí está. Entonces, si se dan cuenta, el único que era doble era el teclado y en este caso los está sumando, ¿sale? ¿Qué pasa si yo agrego el ID también? Entonces, quiero mostrar el ID y el producto. ¿Qué me va a marcar ahorita? Me va a marcar el mismo error. ¿Por qué? Porque tengo otro campo que no forma parte de la función de agregación. Entonces, este campo también lo tengo que agregar a mi función GroupByte. ¿Sale? Listo. Ahí está. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas con el GroupByte? ¿No? Bueno. No, profe. Y tenemos otra función que es el order by, que es para realizar ordenamientos, ¿no? Voy a comentar esto y voy a poner aquí nuevamente mi select, ¿sale? Entonces, tengo mi select, tengo todos los productos. Pero a lo mejor yo quiero ordenar por precio, ¿vale? Entonces puedo utilizar la función order by y le voy a poner precio. Y yo tengo 2 formas de ordenar. De manera predeterminada va a generar un ordenamiento de menor a mayor, ¿sale?
Le pongo F5 y si se dan cuenta ya se ordenó por el precio de menor a mayor. Que sería lo mismo en algunos motores de base de datos poner ASC, que es la abreviación de ascendente, ¿sale? Pero también lo puedo ordenar de forma descendente. Por ejemplo, le voy a poner des. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora me voy a ordenar de mayor a menor. Y dependiendo de los campos que yo agregue aquí, son los niveles de ordenación que va a ser. Por ejemplo, yo necesito que me ordene, voy a decir, por producto. En este caso, como es una cadena de texto, que sería esto, me lo va a ordenar de forma alfabética, ¿vale? Le doy a ejecutar y entonces me dice, el primero es el cable USB, luego la cámara, luego el disco duro, luego la laptop, el monitor, el mouse, la PC, el servidor, el teclado y el otro teclado, ¿sale? Pero a lo mejor ya lo tengo ordenado por producto. Aquí tengo, por ejemplo, estos dos. Y puedo decir, necesito que me lo ordenes de existencia de la menor a la mayor. Entonces aquí le pongo una coma y le voy a decir ordena por existencia de forma ascendente, ¿sale? O simplemente nada más le pongo existencia, ¿sale? Doy F5 y ya me cambió el orden. Me pone el teclado al final porque lo está ordenando de forma alfabética de la letra A a la Z y posteriormente me pone la existencia de forma de menor a mayor, ¿no? Del 5 y 10. Por ejemplo, voy a decir que me lo ordene de forma alfabética, de forma descendente, que quiere decir de la Z a la A. Entonces ahora el primero es el teclado, pero la existencia de menor a mayor. Entonces tengo 5 y tengo 10, ¿sale? Entonces así funciona el group byte. El order byte. Y puedo combinar todas las condiciones en un select, ¿sale? Por ejemplo, voy a comentar esto y voy a decir, necesito un select de mi tabla inventario. Voy a poner por el momento el asterisco. Y listo, tengo todo mi inventario, ¿sale? Entonces voy a decir, necesito que de esta consulta me traigas todos los productos. Voy a poner where, donde todos los productos sean, vamos a decirle, tengan más de 5 existencia, sea mayor o igual a 5, ¿sale? Entonces, tenemos solamente estos 7 productos. Vamos a reducirlo. Mayor o igual a 8. Listo. Ahí está. Tengo estos 3 productos. Luego le voy a decir que me los, no tengo, no, vamos a ver. Es que necesito una condición donde tenga productos similares. Por ejemplo, el teclado que teníamos 5 y 10. Ok, mayor o igual a 5. ¿Sale? Vamos a ponerlo aquí, 5. Listo. Entonces aquí ya tengo los teclados. De aquí solamente necesito el producto, coma, necesito la existencia, coma, y necesito el precio. ¿Sale? Entonces, si yo ejecuto, aquí tengo los valores. Ahora necesito que me sume tanto el precio como la existencia para tener un solo precio unitario, ¿sale? Esto, por ejemplo, aquí no podría sumar, podría yo sacar un promedio, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que la existencia me la sume y el precio le voy a decir que me saque un promedio. En los demás productos no se va a afectar, pero en el teclado sí. ¿Qué va a hacer? Va a sumar 1200 más 800, me va a decir 2000, entre 2, me va a decir que el promedio son 1000 pesos aproximadamente, ¿sale? A lo mejor la operación no tiene mucho sentido, pero nada más es para poder ver cómo funciona el select. Si yo le doy F5 acá, me dice que estoy utilizando una función de agregación y que tengo un campo que no forma parte de las funciones. Entonces tengo que agregar el group byte y prácticamente todos los campos que no pertenecen a la función los tengo que agregar en el group byte, ¿sale? Y ahora sí, ya solamente tengo un teclado y como les dije, el promedio es de 1000 pesos, ¿sale? Y quiero ordenar, pues aquí al final puedo poner order by y digo que me lo ordene por este campo, ¿vale? Le pongo este y le digo que sea de manera descendente. Y ahí está.
Entonces ya me lo generó un ordenamiento de mayor a menor del promedio del precio de los productos que tienen más o igual a 5 existencias, ¿vale? Entonces de esa manera es como podemos usar un select con todas las variantes de lo que tiene esta cláusula, bueno, esta instrucción. Ahora, el orden es el que estamos viendo acá. Yo no puedo poner primero el order by antes del group by, o el where no lo puedo poner al último. Eso está mal, ¿sale? De hecho, si ustedes lo ejecutan, les marca un error. ¿Por qué? Porque la estructura correcta del select es el select normal. Puedo tener campos o usar el asterisco. Condición de filtrado con la condición where. Condición de agrupamiento con el group by. Y condición de ordenamiento al final con order by. Esa es la estructura de un select, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, ok. Ahora, tenemos un detalle. ¿Alguien recordará en su materia anterior para qué eran los alias? ¿O vieron lo que son los alias? ¿O se los mencionó su profesor que les dio base de datos? Que me recuerden qué son los alias. ¿No? ¿Nadie lo vio? Bueno, ok, no pasa nada. ¿Qué son los alias? Primero, para poder identificar, o una de las funciones que tienen los alias es poder identificar columnas calculadas, ¿sale? Por ejemplo, aquí utilicé una función de agregación. En automático me está calculando aquí lo que dice la función de agregación. Pero si notan o alcanzan a ver, el encabezado dice que no tiene un nombre de columna. ¿Por qué? Porque esto es una operación, en este caso matemática, ¿sale? Entonces, le llamamos nosotros, es un campo calculado. ¿Por qué? Porque requiere de una operación matemática o de una operación prácticamente para regresar un valor, ¿sale? Entonces, el alias es una palabra o un nombre que yo le puedo asignar a este campo. Por ejemplo, le puedo poner total existencia, ¿sale? Lo mismo pasa con el precio. El precio es un campo calculado porque estoy sacando el promedio y aquí nuevamente tengo la columna del promedio, pero no tiene un nombre. Entonces yo le puedo poner promedio, le puedo poner precio promedio, ¿vale? Ejecuto y si se dan cuenta, ya tengo los encabezados. Una de las funciones del alias es precisamente asignarle un nombre a un objeto temporal. Este campo calculado es un objeto temporal. ¿Por qué? Porque yo lo estoy calculando, pero no existe dentro de mi tabla. Mi tabla física solamente tiene el campo existencia y el campo precio, pero no tiene la suma ni el promedio de esos campos, ¿sale? Entonces, estos campos que estoy calculando acá, que estoy visualizando en mi tabla o en mi resultado, es un campo calculado. Entonces, una de las funciones de los alias es ponerle un nombre a ese campo calculado. Otra función es que, por ejemplo, en el order by, para que yo no ponga la operación, yo puedo hacer referencia a ese nombre que es calculado. Entonces yo lo puedo reemplazar acá y va a funcionar de la misma manera. ¿Por qué? Porque este nombre hace referencia o es el alias de lo que sería la operación matemática del promedio sobre el precio, ¿sale? Entonces los alias para eso los ocupamos, para referenciar o acortar nombres de objetos. La siguiente clase que veamos uniones o veamos joins, yo voy a tener esta tabla o esta referencia, pero para hacer referencia a los campos, y si yo no quiero agregar toda esta estructura, yo puedo asignarle un alias que va a representar o va a englobar toda la ruta de mi objeto, ¿sale? Eso lo vamos a ver en la otra clase, que veamos joins, ¿sale? Pero de entrada, para eso sirven los alias, para poderle dar un nombre a un objeto temporal o para poder hacer referencias dentro de alguna consulta que requiera referenciar
a un campo calculado o a un elemento de mi consulta. ¿Sale? Bien, entonces ya tenemos los alias. Entonces ya vimos la estructura de, en este caso, del select con sus diferentes variables. Instrucción where para realizar filtros. Instrucción group by para poner o para usar funciones de agregación con campos adicionales. Y la instrucción order by para poder hacer ordenamientos. ¿Vale? Entonces, esta es mi estructura. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿No? Bueno, ok. Entonces, con eso terminamos con la parte del select. Ahora, ¿qué vamos a ver? Nos falta la función update y la función delete, ¿ok? Vamos a empezar con el delete, que es el más sencillo. El delete simplemente me dice palabra reservada delete, palabra reservada from, y de dónde vamos a eliminar. Por ejemplo, de mi tabla inventario, ¿sale? Aquí hay que tener cuidado. La función update y la función delete siempre debe de venir acompañada de una instrucción where, ¿sale? ¿Qué pasa si yo no le pongo el where? Si yo solamente pongo delete from mi inventario, en automático borro todos los datos de mi base de datos. Bueno, de esta tabla a la que estoy referenciando, ¿sale? Entonces, hay que tener cuidado al utilizar el delete, ¿sale? Voy a volver a insertar los valores. Acá están. Voy a comentar esto, lo ejecuto y lo vuelvo a comentar, ¿sale? Entonces, cuando ustedes utilicen instrucciones delete, siempre hay que utilizar condiciones where, ¿sale? Siempre. O sea, eso sí, acostúmbrense de que si ponen un delete, pónganle un where para que si por error le dan a ejecutar, les marque un error y no borren la información de una tabla, de una base de datos. ¿Por qué? Porque imagínense, a lo mejor esta tabla es de prueba, es para aprender y pues no pasa nada. La puedo borrar, la puedo crear, la puedo llenar lo que ustedes, las veces que yo quiera. Pero ¿qué pasa si ustedes ya están trabajando y, por ejemplo, están en un banco y les dan la base de datos de los clientes de alguna ciudad y les dicen, por favor, elimina todos los clientes que ya tienen su cuenta liquidada? O sea, en pocas palabras, que no le deben nada al banco, ¿no? Y que sus cuentas ya fueron cerradas. Entonces, para limpiar la base de datos, normalmente les dicen, limpia la base de datos, elimina todos los registros que ya no se utilizan, ¿no? Lo más común es utilizar un delete. Pero ¿qué pasa si me equivoco y no pongo el where? Pues prácticamente voy a borrar toda la base de clientes, ¿vale? Entonces, en una empresa, en un banco, pues prácticamente es una acción muy delicada, ¿vale? No se espanten, muchas veces cuando empezamos a trabajar en una empresa y trabajamos con base de datos, vamos a tener permisos restringidos, pero así restringidos con R mayúscula, ¿no? O sea, prácticamente no vamos a poder hacer nada en la base de datos. ¿Por qué? Porque lo que va a empezar a hacer la persona que nos va a estar capacitando es ver cómo trabajamos. Y en base a la experiencia y a las consultas que hagamos, poco a poco nos van a ir liberando permisos. Esa es una de las funciones que hacen los administradores. Por ejemplo, ustedes como administradores de base de datos van a tener que configurar esos permisos a los nuevos usuarios que entren a la base de datos para que prácticamente no puedan dañar la base de datos, en este caso, eliminar la información. Entonces, en pocas palabras, no van a tener permisos de eliminar y poco a poco les van a ir habilitando ciertos permisos para poder hacer cosas en la base de datos, ¿sale? Entonces, regla principal o una regla, como le digamos, regla de oro, todas las instrucciones delete deben de acompañarse con la instrucción where, ¿sale? ¿Por qué? Porque de esta manera yo digo, tengo un where, a fuerza le tengo que poner una condición. Entonces, por ejemplo, le voy a decir, borra todos los productos, bueno, borra el ID que sea igual, por ejemplo, al ID 1, ¿no? Entonces, en pocas palabras, me va a borrar la PC. Entonces, si lo ejecuto, ya no existe el ID 1. Si se dan cuenta, ya nada más tenemos aquí el 2.
Si quieren lo ordenamos, le ponemos aquí order by por ID para poder ver el orden. Ahí está. Si se dan cuenta, ya eliminé el 1. A lo mejor quiero eliminar también el 7, entonces le pongo donde el ID sea igual al 7, ¿vale? Le doy F5 y ya no existe el 7. ¿Qué pasa si lo vuelvo a ejecutar? Pues realmente no pasa nada. O sea, aquí me dice que no afectó ninguna columna. ¿Por qué? Porque no hay ninguna columna que sea ahorita ID igual a 7, ¿sale? Entonces no pasa nada. Pero aquí la condición es que ustedes siempre utilicen condiciones where, ¿no? Por ejemplo, puedo decir elimina, ejemplo, este lo voy a comentar para tenerlo ahí de referencia, y voy a decir elimina todos los registros que sean, por ejemplo, mayores a, vamos a ponerle, vamos a ponerle que su existencia sea mayor a 10, ¿vale? ¿Cuántos registros va a borrar? Pues va a borrar este y va a borrar este. Este lo va a dejar, ¿por qué? Porque le estoy poniendo la condición de que sea mayor a 10. Si yo le pongo mayor o igual a 10, entonces también va a eliminar este registro, ¿sale? Pero en este caso solamente le voy a decir que sean mayores a 10. Entonces solamente va a borrar este que tiene 20 y este también tiene 20, ¿sale? Ejecuto y ya no los tenemos, ¿sale? También puedo borrar por nombre. Por ejemplo, le voy a borra todos los productos. Vamos a ponerle producto que sean igual o que se llamen o que sean, voy a ponerle igual, teclado, ¿vale? Entonces tengo dos teclados. Los dos teclados se van a eliminar, ¿vale? Entonces le voy a dar clic y ya no tengo los teclados, ¿sale? Entonces, de esa manera podemos utilizar el delete. Es la instrucción más sencilla que podemos usar, ¿sale? Pero es un poco peligrosa si no utilizamos la instrucción where, ¿ok? ¿Dudas, preguntas hasta acá? No, profe. ¿No? Muy bien. Entonces, déjenme insertar nuevamente los datos. Ya borré todos los datos de la tabla y los voy a volver a insertar. Ahí está. Listo. Entonces, ahora pasamos con la instrucción update, ¿vale? La instrucción update tenemos dos formas de usarla. La sintaxis es palabra reservada update. Palabra reservada, bueno, aquí vendría el origen o dónde vamos a realizar la actualización. Luego viene palabra reservada set y el campo que vamos a afectar igual al valor que le vamos a asignar. Si vamos a afectar varios campos, se van a separar por coma, solamente una instrucción set. Aquí sería el campo 2 y el valor 2. Y así sucesivamente hasta poner el último valor que no tendría coma, ¿sale? Esa es una sintaxis donde después de la palabra reservada update utilizamos en este caso el origen, ¿sale? Y de igual manera, si yo quiero hacer un filtro, aquí pongo la instrucción where. Nuevamente, una instrucción update siempre debe de ir con una instrucción where. Al menos que vayamos a actualizar un dato en toda la tabla de la base de datos, es como evitamos poner el where. Pero si yo voy a modificar ciertos valores, siempre tendría que poner una instrucción where, ¿sale? Esa es una forma. La otra forma es utilizando un update con una palabra from, ¿sale? Entonces, este origen lo paso aquí abajo después del from. Aquí sí o sí tengo que utilizar un alias, por ejemplo, la tabla A, le voy a poner nada más la letra A. Y entonces aquí arriba tengo que hacer la referencia a, en este caso, el alias que estoy utilizando. ¿Cuándo utilizamos esta forma? Cuando utilizamos uniones a dos o más tablas. En pocas palabras, yo aquí voy a tener instrucciones join, ¿vale? Entonces, cuando yo utilizo joins, utilizo esta forma del from. Cuando solamente voy a utilizar una sola tabla, voy a actualizar información de una sola tabla,
Puedo utilizar esta, no pasa nada, o la más común es que el origen lo pongamos aquí arriba y no ponemos la instrucción from, ¿sale? Entonces, esas son dos variantes, ¿ok? Por ejemplo, vamos a hacer un caso, ¿sale? Voy a borrar esto. A mi tabla le voy a agregar un campo, ¿sale? Por ejemplo, le voy a poner alter table. Voy a poner qué tabla, mi tabla inventario. Y le voy a agregar un campo. Con la palabra add, ya lo vimos esto en la clase pasada, agregamos campos a una tabla ya existente. Le voy a poner IVA de tipo float. Y voy a poner otro campo que se llame precio total. ¿Sale? Que también va a ser de tipo float. ¿Sale? Ejecuto y ya tengo mis dos campos. Ahora, cuando yo ya tengo una tabla que tiene información y le agrego posteriormente campos, esos campos se rellenan con un campo nulo. ¿Por qué? Porque recuerden que el campo nulo no es un espacio vacío ni una cadena vacía, simplemente es una ausencia de datos, ¿sale? ¿Cómo lo representa SQL? Lo representa con la palabra null, ¿ok? Entonces, digamos, yo le voy a calcular el IVA al producto. Entonces, yo voy a hacer un update. ¿A qué le voy a hacer el update? A mi tabla inventario. Palabra reservada set. Y le voy a asignar un IVA a estos productos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, yo digo, todo el IVA que voy a manejar siempre va a ser al 16%, ¿sale? Entonces, puedo poner un IVA que va a ser igual a 0.16, ¿sale? Ahora, aquí yo no voy a poner un where. ¿Por qué? Porque me dijeron que todos los productos van a tener el 16% de IVA. Entonces, recuerden, si yo no pongo un where y estoy seguro que voy a modificar todos los campos de la tabla, lo dejo sin el where, ¿sale? Entonces lo ejecuto y en automático le puse a todos los productos, en este caso, el IVA, ¿sale? Ahora, voy a calcular el precio total, ¿sale? Por ejemplo, yo quiero calcular ahora, copiar esto, voy a pegar acá, pero le voy a decir que precio total va a ser igual a lo que tengo en el campo precio por lo que ya tengo en el campo IVA, ¿sale? Pero solamente voy a modificar los valores que tengan existencias superiores a 5. Entonces, where existencia sea mayor o igual a 5, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que este que tiene 2, este que tiene 1 y este que tiene 3, estos campos se van a quedar en nulos. ¿Por qué? Porque estoy agregando una condición en donde solamente voy a modificar ciertos registros, el valor que yo ponga o los valores que yo ponga acá en los campos y que cumplan la condición que estoy agregando en la función where, ¿sale? Entonces le doy a ejecutar y ahí está. Entonces, como les dije, este que tiene 2 existencias no se modificó. Este que tiene una existencia tampoco se modificó. Y este que tiene 3 existencias tampoco se modificaron, ¿sale? Entonces, de esa manera es como funciona el update, ¿sale? Por ejemplo, yo quiero regresar nuevamente todo esto a nulo. Entonces, copio esto, lo pego acá abajo, lo comento. Y como le voy a agregar a todos los campos, quito el where y le digo que precio va a ser igual a nulo, ¿sale? F5 y ya puse nuevamente todos los campos en nulo, ¿sale? ¿Dudas, preguntas con la función delete y la función update? ¿No? Bueno, ok. Entonces, les voy a dejar un ejercicio, ¿sale? Este no lo van a subir a Teams, este nada más es para que ustedes practiquen. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Déjenme, abro mi presentación. Voy a abrir una de base de datos que tengo. Porque pues es repaso de base de datos, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok.
¿no? Listo. Van a crear una tabla en la base de datos que ustedes quieran o sobre la que estamos trabajando y van a crear 4 tablas, perdón. Tabla alumnos, tabla dirección, tabla semestre y tabla materias, ¿sale? Estos son los campos que tiene cada tabla, ¿sale? Por ejemplo, la tabla alumnos va a tener un ID, un nombre, un apellido paterno, un apellido materno, una fecha de nacimiento y un género. La dirección va a tener un ID, una calle, un número exterior, un número interior, una colonia, un código postal y un estado, ¿sale? El semestre va a tener un ID, código de semestre y va a tener una descripción. Y la materia va a tener un ID, código de materia y la descripción de la materia, ¿sale? Entonces van a crear, como les digo, estas tablas dentro de una base de datos. Si quieren crear una nueva base de datos que se llame ejercicio, lo pueden hacer. O sobre la que estamos trabajando, lo pueden hacer también, ¿sale? Entonces van a crear estas tablas, le van a poner esos campos y el tipo de datos que van a usar, ustedes seleccionenlo a su consideración, ¿sale? Prácticamente el tipo de datos a elegir es libre. Y una vez que sus tablas ya estén creadas, ahora le van a insertar 10 registros a cada una de las tablas, ¿sale? Posteriormente, después de insertar los registros, van a modificar, en este caso van a actualizar algún dato, van a eliminar algún dato y van a hacer algunas consultas para poder visualizar los datos, ¿sale? Entonces, ese es el ejercicio que van a hacer. No lo vamos a calificar, no lo van a subir en Teams, pero sí les recomiendo que lo hagan. ¿Por qué? Porque estas mismas tablas, con esta información, la vamos a ocupar la siguiente clase para poder hacer ejercicios con joins, ¿sale? Entonces, si no hacen esta tarea, no van a poder hacer o hacer los ejemplos que vamos a hacer la próxima clase, ¿sale? Entonces, ese es el ejercicio que necesito que hagan de tarea. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Muy bien. Ok. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Tenemos 15 minutos más o menos. Pueden aprovechar esos 15 minutos para adelantar con el ejercicio. Si tienen algunas otras cosas que hacer, déjenlo para después, pero por lo menos para el próximo martes, sí tengan estas tablas creadas con por lo menos algunos datos para poder hacer la siguiente parte de ejercicio, ¿sale? Entonces, cualquier duda que tengan, por favor, escríbanme y ya yo les ayudo, ¿sale? Esta lámina de una vez se las pongo en el chat del grupo de la materia para que lo tengan a la mano. Entonces voy a poner esto, lo pongo en el chat para que de una vez lo consulten. Es administración, vamos a publicar, ¿vale? Entonces, ejercicio de SQL. Voy a poner la imagen. Les pongo construir las 4 tablas de la imagen y agregar 10 registros a cada una de las tablas, ¿sale? Posteriormente van a hacer consultas, realizar consultas de delete, update y select con lo que se ha visto en clase, ¿sale? Por ejemplo, ya está publicado el ejercicio, entonces ya lo tienen ahí en el chat de la materia. Por ejemplo, ¿yo qué podría hacer? Podría hacer una consulta donde se muestren algunos productos, que se ordenen, algunos datos que se ordenen. Si tengo alguna función de agregación, a lo mejor que me cuente los registros, que me diga, por ejemplo, la fecha de nacimiento dependiendo de cada mes, de cada año, etcétera. A lo mejor elimino
algún ID, elimino un nombre, elimino una dirección, un código de materia, actualizo un dato, actualizo todos los datos, actualizo datos con un filtro. A eso prácticamente ustedes lo eligen. La idea es que realicen algunas consultas de las que vimos o de las que hemos visto para que puedan, en este caso, practicar con SQL, ¿sale? SQL no es difícil, es sencillo, pero si no lo practicamos se nos olvida, ¿sale? Como cualquier lenguaje de programación. Entonces, la finalidad del ejercicio es precisamente eso, que ustedes puedan practicar lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿sale? Entonces, si no hay más dudas, dejamos hasta aquí la sesión y nos vemos la próxima clase, ¿sale? Hagan su tarea porque vamos a utilizar esas tablas en la siguiente clase. Entonces, si no hay más, que tengan buena noche. Hasta luego, buena noche a todos. Hasta luego, Hasta luego, profe. profesor. Bye, Luego, profe. bye, bye.